Kalimera, Kalispera, Kalinifta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pajarilla Podcast. Aquí continuaremos con el cuarto libro de Heródoto, cuyo nombre asignado es Melpómene, musa conocida como la melodiosa, la cual era la musa de la tragedia. La tragedia era conocida como el difícil arte que despierta el ingenio y la imaginación. Es representada con un gran vestido y una máscara trágica. Después de reconquistar Babilonia, Darío decide marchar contra los escitas, los cuales estaban ubicados sobre el Alta Asia, tierra a la cual ingresaban muchísimos recursos. Los escitas eran un pueblo duro. Ellos por lo general sacaban los ojos a sus esclavos y los usaban para sacar la parte más valiosa de su bebida predilecta, que era la leche de yegua. Dicha parte valiosa era la parte superior del líquido, lo cual nosotros conocemos como la nata de la leche. Además tenían una forma muy inusual de ordeñar a sus yeguas. Aquí introducían unos canutos de hueso y en los orificios naturales de la yegua lo que hacían era soplar con esos canutos. Ellos aludían que era una forma de llenar de aire el cuerpo del animal y así las venas se dilatarían y sería muchísimo más fácil ordeñar a dichas yeguas. Si lo hacían era porque de cierta forma funcionaba. Durante una confrontación en la tierra de los medos, los escitas tuvieron que salir. Dicha ausencia duró aproximadamente 28 años. Aquí se dice que las mujeres escitas se empezaron a unir con sus esclavos porque ya no había hombres, dando así a una nueva generación de escitas. Cuando llegan los ausentes, cuando regresan, se inicia un confrontamiento por quién mantendría el control, si la nueva o la vieja generación. Y Heródoto escribe que luego de un intenso combate y el gran número de bajas de lado y lado, uno de los escitas que volvían, de esos de la vieja generación, dijo a sus compatriotas que empuñasen en lugar de escudo y lanza, látigos. Esto porque lo primero que empuñaban, si empuñaban espadas y lanzas, los enemigos creían que eran iguales, pero si los empuñaban el látigo, les mostraría que ellos eran superiores y que sus enemigos, o sea, los de la nueva generación, eran esclavos. Además, esta resolución la llevaron a cabo para no asesinar a sus futuros siervos, cosa que funcionó, porque cuando ellos empezaron a emplear los látigos, los escitas que estaban gobernando en el lugar, como por así decirlo, usurpando, se desordenaron y tuvieron miedo. Heródoto en su viaje a la tierra de los escitas indaga sobre el origen de este pueblo y entre tantas versiones que involucran a dioses y profecías que él aquí llega a mencionar, mencionaré solamente la que Heródoto considera la más verosímil. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo, porque es mucho. Los escitas eran nómadas que huían del pueblo de los masagetas, eso por una confrontación que hubo, razones desconocidas. Y así llegaron a los territorios de los cimerios, los cuales no resolvieron si huir o defender sus tierras. Sin embargo, el hecho fue que terminaron conservando los escitas esas tierras. Incluso Aristeas tiene una epopeya que apoya esta versión, donde los arimaspos, que eran un pueblo con hombres de un solo ojo, los cuales convivían con los grifos, esas criaturas mitológicas que guardaban el oro, ellos arrojan a los cicedones de su tierra, y los cicedones a su vez arrojan a los escitas de la tierra que tenían inicialmente, y ya luego los escitas arrojarían a los cimerios. Sobre el pueblo de los cicedones, Heródoto dice que todo lo que él conoce de ellos es solamente por oídas, por todo lo que ha escuchado, mas no llegó a comprobar o verificar que lo que le dijeran era cierto o no. Entonces él se limita a solamente decirlo. De igual manera, describe a otros pueblos ubicados al norte de Europa, los cuales desconoce y advierte que todo lo escrito es porque lo ha oído. Sin embargo, menciona algo realmente interesante, ya que dice que al norte existen sociedades. Aludía principalmente a los cicedones, donde las mujeres tenían el mismo poder que los hombres, algo que Oyentes se mantuvo con el tiempo, ya que según la ubicación más o menos descrita por Heródoto, son aquellos pueblos nórdicos de Europa, pueblos que tenían por libres y autónomas a sus mujeres, algo que se ve también en sus historias sobre diosas y dioses. La tierra de los escitas es una tierra fría, clima que solamente los caballos resisten y por eso ellos no llevaban consigo mulas o burros. Y aquí hay algo realmente interesante.
Como se sabe, Heródoto muchas veces de lo que escribe fue porque lo oyó y llega a manifestar que había una dificultad en la época y era determinar los contornos de la tierra, ya que desconocían tanto el norte como el sur. Hacia occidente solamente se habla con cierta propiedad hasta las columnas de Heracles. Que por cierto, Heracles, el término latino para Heracles es Hércules. Entonces, si me escuchan decir Heracles, realmente es como lo conocimos, que fue Hércules. Y hacia oriente, llega solo a conocer una parte de la India. Así que si se hacen este favor, por favor, y revisan el mapa de Heródoto en la antigüedad, lo pueden googlear, tenemos algo increíblemente valioso, porque se tiene un pedacito de la inmensidad de nuestro planeta. Cosa que demuestra cuando menciona aquel intento de circunnavegar a la tierra libia. Heródoto menciona que se quería llevar a cabo esta hazaña. Esa tierra en aquel entonces era conformada por todo el norte de África, exceptuando Egipto, ya que el África tal cual como la conocemos, incluso el nombre nunca se ha mencionado por ellos. Algo que se hace evidente cuando Heródoto cuenta la historia de Sataspes. Sataspes tenía dos alternativas. La primera era morir empalado o la otra era circunnavegar a Libia. Y entonces él se decide obviamente por la segunda, pero pasa muchos meses en alta mar sin llegar a lograr a Egipto por occidente. O sea, el objetivo era partir de Libia y dar toda la vuelta y llegar a Egipto. Pero como pasó mucho tiempo, él se resigna y se llega a devolver. Y cuando llega, pues sencillamente lo matan porque no cumplió con lo pactado. Y es que incluso también se desconoce el norte de Europa, ya que no se sabía si había o no había mar. Y todo lo conocido del continente asiático fue descubierto por Darío porque él deseaba saber dónde desembocaba el río Indo. Es decir, que estas personas en ese entonces no tenían ni idea que existía, por ejemplo, la cultura de los chinos. Los nombres de los continentes de la época se daban así. Por Europa, ya sabemos que fue por una mujer fenicia que fue raptada por los griegos. Libia, que fue una mujer, el nombre de una mujer importante nacida en la zona. Y Asia, que según decían, era el nombre de la esposa de Prometeo. Por la geografía de la tierra de los escitas, este pueblo era principalmente nómada, ya que eran ricos en llanuras y ríos. Así que no tenían ciudades a las cuales atarse, ellos vivían de aquí para allá para que los animales pudieran pastar. Este pueblo tenía costumbres bastante duras. Por ejemplo, cuando un hombre asesina a su primer enemigo, bebe su sangre y presenta al rey las cabezas de sus enemigos asesinados, dándole el derecho así de un banquete de victoria, cosa a la cual no tenían derecho aquellos que no presentaban la vida tomada de sus enemigos. Además usaban la piel de sus enemigos como un símbolo de estatus. Llegaban a desarrollar un cierto tipo de prendas que entre más grande significaba que usted era un guerrero más aguerrido, valga la redundancia. Y es que las cabezas de los caídos eran tenidas como trofeos, eran básicamente un símbolo de hombría en esas tierras. Los escitas también tenían muchísimos adivinos. Y algo interesante pasaba. Se dice que cuando el rey caía enfermo, se llamaban a los mejores adivinos de la tierra, de ellos, claro que sí, para determinar quién había jurado en vano el nombre del rey. Los adivinos llegaban a hacer sus revelaciones y tenían un nombre y buscaban al culpable. Y si el culpable negaba la responsabilidad, entonces llamaban a otro grupo de adivinos. Y si estos determinaban que el culpable era aquel hombre, este era asesinado, también su familia, y las pertenencias de este eran repartidas entre los primeros adivinos. Pero si se determinaba el error que venía de parte de los adivinos, se absolvía al acusado y estos adivinos eran asesinados. Y eran asesinados de una forma terrible, porque los cuerpos de ellos eran jalados por bueyes y entonces eso lo que provocaba era que los desmembraban vivos. Y también los hijos varones de estos adivinos resultaban ser asesinados y solamente dejaban vivas a las mujeres.
cuando el rey moría, tenía un funeral bastante extravagante, donde se obligaba a los escitas a raparse y a quitarse un pedazo de oreja. El cadáver era llenado con especies aromáticas y era enterrado junto con su concubina favorita, también con el copero, con el cocinero, con el caballerizo, con el criado, con los recaudadores, con los mejores caballos que tenía y las primicias que le daban. Y al final, tantas vainas en esa tumba generaban un tumulto gigante, el cual era cubierto con tierra. Los escitas también eran un pueblo muy celoso con sus costumbres, y sin importar el rango de la persona en ese pueblo, si esta persona llegaba a practicar cosas impropias de su cultura y practicaban cosas de culturas extranjeras, sin lugar a dudas era asesinado o asesinada dependiendo de. Entonces Darío tenía todo preparado para ir contra los escitas, a pesar de las recomendaciones de no hacerlo, claro está. Entonces, mientras avanza el relato de cómo fue toda esta campaña, Heródoto menciona algo importante que quiero que tengan presente. Menciona a los bizantinos y a la ciudad de Bizancio, la cual era de origen griego, y sería el germen y el por qué se llamó muchísimo tiempo después al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Entonces eso realmente tiene una historia brava y por eso seguramente las personas de este Imperio Romano de Oriente se ponían bravas cuando les decían que eran bizantinos, cuando ellos realmente eran romanos que estaban pues en una zona que no era Roma y no tenían a Roma dentro de sus dominios. Entonces Darío, para poder pasar con sus fuerzas sobre un río, él manda elaborar un puente, con el cual llegaba primero a Tracia, donde él iría conquistando ciudades, las cuales unas se rendían sin pelear, sin mucho problema, y otras se resistían a perder. Y entonces esas que se resistían y perdían terminaban esclavizadas. Y es que ese segundo grupo de tracios, de estos que se resistían, había uno que se creía inmortal, por una simple razón. Se decía que tenían por diosas al Moxis, y creían que la muerte era un tipo de boleto para llevarle al dios un mensaje. La muerte era provocada al lanzar al mensajero hacia unas picas, y si este mensajero lanzado no moría instantáneamente, se le consideraba malvado y se seleccionaba a otra persona. Prácticamente ser seleccionado era todo un honor. Incluso cuando resonaban los truenos, lanzaban ellos las flechas hacia el cielo porque decían que solamente existía su dios, y ese pueblo era conocido como los getas. Sin embargo, algunos griegos dicen que Salmoxis fue un esclavo de Samos que sirvió al mismísimo Pitágoras y adoptó de él costumbres refinadas que lo hicieron, comillas grandes, superior a los ojos de este pueblo, siendo así tomado como un tipo de dios. Sin embargo, Heródoto sospecha que este hombre vivió muchísimo tiempo antes que Pitágoras, pero aquí él cierra el asunto sobre este pueblo porque realmente no iba mucho al caso. Entonces el puente que manda a levantar Darío para poder ellos pasar iba a ser demolido. Sin embargo, un hombre llamado Coes le persuade para que no lo haga. Esto con el fin de tener un regreso seguro cuando ellos tengan la victoria. Y como este hombre se supo expresar, supo hablar, supo dar sus opiniones, nunca él habló en términos de huida o de derrota en este tipo de propuestas, sino que contempló la posibilidad de que nunca se encontrarían con los escitas porque decía que eran cobardes, así que tendrían un retorno hacia su tierra si no se los llegaban a encontrar. Entonces Darío recibe esta propuesta de manera muy buena, muy agradable, y le promete a este hombre muchísimas dádivas cuando regresen a su tierra. Así que él manda a los jonios, quienes eran sus vasallos, para que cuiden ese puente durante un periodo de tiempo. Entonces la presencia de Darío en la zona no pasa desapercibida, así que los escitas mandan emisarios a los pueblos vecinos, los cuales eran conformados por los tauros, los agatirsos, los neuros, los melanclenos, los budinos, los cuales tenían algo particular, ya que eran de ojos rojos claros, o sea, su iris era de color rojo. Esto quizás por la falta de melanina en los ojos, una que diría que era casi nula, por no decir nula, siendo algo muy frecuente en las personas con albinismo. También estaban los saurómatas, quienes tienen una historia interesante. En el pasado, los griegos combatieron contra las famosas amazonas.
las cuales eran, como algunos sabrán, o si no lo saben, ahora lo sabrán, mujeres guerreras. Esta confrontación terminó con los griegos siendo vencedores y dichas mujeres fueron apresadas. Y mientras las transportaban, estas mujeres en alta mar llegan y se amotinan y controlan el barco donde iban, pero había un problema. Desconocían cómo navegar, así que ellas estuvieron a la deriva hasta llegar a un terreno desconocido que se dice que era el territorio de los escitas. Entonces estos escitas se enfrentan a ellas y ellos no sabían que eran mujeres hasta que empiezan a exversionar los cadáveres. Entonces ellos resuelven no hacerles daño, ya que deseaban tener hijos con estas mujeres guerreras. Y al acercarse de manera poco hostil, unirse y hacer el pago de la dote, estas nuevas parejas buscan un lugar donde ubicarse. Así se constituiría el pueblo de los aurómatas, el cual se dice que para que una doncella sea entregada en matrimonio, dicha doncella tiene que presentar o tiene que matar a un enemigo. O sea, se mantienen las costumbres de que los guerreros tienen que venir tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces tenemos a los pueblos congregados y ellos van a decidir qué hacer. Los escitas ponen las cartas sobre la mesa y dicen que los persas no van solo por ellos, ya que han subyugado a varios pueblos tracios desde que llegaron, así que todos ellos deben unirse para hacerles frente a los persas. Unos pueblos deciden apoyar a los escitas mientras que otros se niegan, diciendo que la infamia que estos provocaron en el pasado fue la que hizo que los persas llegaran a su territorio. Por tanto, los escitas, al no contar con los hombres suficientes, deciden cambiar de estrategia y ya no presentarían combate, por así decirlo, en territorio abierto, sino que tendrían una estrategia de huida y desgaste, ese que desgastaría poco a poco a los persas, y durante la noche pensaban arruinarlos poco a poco. Además, dichas huidas las hacían en territorios de aquellos pueblos que resolvieron no ayudar a los escitas, o sea, como usted me jode, entonces ellos también querían joderlos. Y es que para ellos era fácil hacerlo porque conocían muy bien el terreno y eran nómadas, no había ciudad que los atara. Y sin ciudades o fortificaciones, pues fácilmente podían cambiar de posición. Pero claro, en cierto momento uno de esos pueblos llega a amenazar con presentarle batalla a los escitas si no salían de su territorio. Además, los asaltos nocturnos que hacían los escitas no eran muy efectivos. Esto ya que los persas llevaban consigo burros y mulos, los cuales por el frío de la zona se quejaban y alertaban más fácilmente a los persas de la presencia de intrusos. Esta cuestión de simplemente llevar burros y llevar mulos al campo de batalla, o bueno, al territorio donde se presentaría la guerra, es una curiosa ventaja y una muy significativa. Luego, pasado el tiempo, donde no se presentaba un verdadero enfrentamiento porque todo era venga, persígame, se dice que los escitas les llevaban como un día de ventaja, entonces ahí estaban los persas persiguiéndolos. Los escitas llegan a enviarle un heraldo con unos objetos sencillos al rey Darío. Los objetos, o bueno, los regalos, eran un pájaro, un ratón, una rana y 5 flechas. El regalo era un tipo de acertijo que los persas debían descifrar. Muchos persas pensaron que era la contestación a la exigencia de tierra y agua de Darío, pero Gobrias, uno de los 7, dice lo contrario. Persas, si no os transformáis en pájaros y voláis al cielo, si no os convertís en ratones y metéis bajo la tierra, si no os volvéis ranas y os echáis a las lagunas, no regresaréis, porque estas flechas os atravesarán. Era una respuesta a este rompecabezas, a este acertijo bastante inquietante, porque se les da de cierta forma ese tipo de superioridad a este pueblo, y era algo un poco grave. Sin embargo, era muy sensato, cosa que Darío examinó muy bien y se llegó a inclinar por esta opción, así que él empieza a planear el retorno. Sin embargo, para este retorno lo que hace es dejar la parte menos valiosa de su ejército ahí, que eran los hombres cansados, fatigados, y los deja con los burros y los mulos. Esto con el fin de que los escitas que están lejos y observen, se crean de que ellos todavía siguen en el campamento.
Sin embargo, esta vaina no duró por mucho tiempo, porque ellos en algún momento se tenían que dar cuenta, y eso realmente fue casi que al día siguiente. Entonces los hombres, los escitas, se adelantan al puente, ese puente que estaba custodiado por los jonios. Entonces ellos les instaban a los jonios a que derribaran ese puente por una sencilla razón. Recuerdan que Darío había dicho que ellos tenían la orden de guardar el puente por un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo eran 70 días. Y si él no regresaba, ese puente tenía que ser derribado. Y dicho tiempo ya se había pasado, ya se había cumplido. Entonces los escitas llegaban a decirles a los jonios que ya estaban en paz con la tarea, ya estaban en paz con los persas, y si derribaban ese puente iban a estar en paz con ellos también. Entonces los alentaban a que cumplieran con esa labor. Los jonios terminarían derribando este puente. Sin embargo, los representantes de los pueblos jonios tenían dos posiciones, y estas posiciones fueron evaluadas mucho antes de que se derribara este puente. Una era liberar a la Jonia y la otra era ser fieles a Darío, porque si derribaban el puente y no lo volvían a armar o lo dejaban así, los persas quedarían atrapados en territorio enemigo. Sin embargo, ellos prefirieron ser fieles a Darío por una sencilla razón. Toda esa región de la Jonia, que está llena de ciudades griegas, todos esos mandatos, todos esos gobiernos fueron entregados por Darío, y esos representantes eran realmente tiranos impuestos por Darío en esas tierras. Así que ellos sabían que si Darío no estaba con ellos, entonces estos pueblos se sublevarían y preferirían la democracia a la tiranía. Sin embargo, Darío llega y ve el puente destruido y hace algo muy sencillo. Él llevaba consigo un egipcio que decían que tenía la voz más fuerte del mundo, y este hombre pega el grito. Entonces los jonios se dan cuenta y simplemente lo que hacen es levantar nuevamente el puente, y así puede pasar todo el ejército del rey Darío, o sea, todos los persas. Y por esta acción, por permitirles escapar de la tierra de los escitas, es que los escitas tienen a los jonios débiles y cobardes. Y luego de todos estos eventos, donde realmente no se hay una confrontación entre el rey Darío y el reino de los escitas, Darío envía a Megabizo y lo envía a Occidente, precisamente a la región del Esponto, con el fin de empezar a hacer ese avasallamiento, irse acercando al corazón de Europa. Pero eso lo veremos más adelante. Aquí Heródoto se sale de la línea temporal y lo hace por pura necesidad. Esto para proveernos un contexto con otra historia, la cual se refiere al pueblo de los Minios, el cual fue arrojado por los pelasgos. Dicho pueblo de los Minios decide volver a la Lacedemonia, ya que sus ancestros, ellos decían, eran de esta tierra. La Lacedemonia tenía como capital a la ciudad de Esparta, la cual manda emisarios, y al enterarse de todo, de que los Minios también compartían, por así decirlo, una historia, unos ancestros, deciden brindarles tierras y oportunidades, y empiezan a desposar a sus hijas con estos hombres. Sin embargo, con el tiempo llegaron a cometer actos impíos, y los lacedemonios consideraron conveniente asesinarlos. Algunos son tomados como prisioneros, sin embargo escapan cuando ellos cambian de ropas con sus esposas. Cuando sus esposas van a visitarlos, entonces les hace fácil cambiar de ropa y ellos salen vestidos de mujeres. Y es por aquella época cuando Teras sale de la Lacedemonia. Este Teras era un ser regente en Esparta, el cual tenía que ser regente en Esparta hasta que sus sobrinos crecieran y pudieran asumir el poder. Y como este man no quería que lo mandaran, pues decidió irse por cuenta propia. Entonces Teras parte hacia una isla en la cual en los tiempos de Heródoto se llamaba Teras, pero en aquel tiempo donde este hombre partió se llamaba Calista. Luego Teras acoge a unos cuantos minios, de esos que huyeron vestidos de las ropas de sus mujeres, y los lacedemonios, pues al considerar un poco la situación, prefieren dejarlos ir, como perdonarles la vida. Pasado cierto tiempo, el oráculo de Delfos dice a los habitantes de esta isla de Tera que lleguen a fundar una colonia en Libia, y es por medio de una isla que descubren en esta zona por un hombre llamado Corobio, a la cual llegan con provisiones y le pagan a este hombre por su servicio, pero a él lo dejan ahí, como diciendo, bueno, él es el que va a habitar esta isla, entonces nosotros ya cumplimos con el deber de oráculo. Sin embargo,
llega a pasar el tiempo y empiezan a caer desgracias sobre la isla de Tera. Y la desgracia más grande es que sufren 7 años de sequía, y ante la advertencia divina por parte de los dioses, la gente de esta isla de Tera decide enviar a Bato para que este sea el rey junto con un grupo nutrido de personas para que ellos puedan poblar esta isla. Y así ellos acabaron la sequía. Sin embargo, existe otro tipo de versión por parte de los sireneos, que eran las personas provenientes del pueblo o del reino de Cirene, que decían cómo fue poblada esta isla. Se dice que en la ciudad de Oaxo, en Creta, una mujer hace males, pero terribles, a la hijastra, y ella llega a convencer al marido para que él haga mal contra su propia hija. Y por eso este hombre convence a Eteurco, un viajero que estaba ahí de paso, para que se lleve a su hija y la arroje al mar. Y este hombre sabe que lo que va a hacer no es correcto y ni siquiera sabe cómo se dejó convencer. Pero lo que hace es arrojarle al mar, eso con el fin de cumplir con su palabra. Pero él la arrojó con unas cuerdas, y cuando ella es arrojada al mar, con esas mismas cuerdas él la recoge y le salva la vida. Dicha joven es entregada a un hombre de los tereos que la tomaría como concubina, y de aquí nacería el famoso Bato. Este Bato se dice que era un muchacho tartamudo y que de por sí no tendría mucho futuro, pero a este joven el oráculo de Delfos le dice que debe poblar una isla libia. Le dice que debe poblar en territorio libio. Y como este man no se atrevía, muchos males llegaron a afectar a sus compatriotas. Entonces ellos, al enterarse de lo que el oráculo les dijo y como él no estaba cumpliendo, prácticamente que lo amenazan para que él parta con un grupo de personas a ejecutar la tarea que le encomendaron los dioses. Bato creía que la tierra donde él iba a parar no era muy buena, pero el oráculo le asegura que sí lo es. Así que él decide ir a dicha tierra, llegando así a formar su reino en la isla conocida como la isla de Platea. Pasado el tiempo, el oráculo le dice a los griegos que deben ir por su parte o si no lo van a lamentar. ¿A dónde? A Libia. Y los libios de la zona, cuando empiezan a ver esa invasión griega, empiezan a ver griegos por todos lados, entonces le piden ayuda a Egipto. Y entonces le piden ayuda al faraón Apris, el cual decide brindarle su ayuda, pero este man pierde de forma muy terrible. Y por esta pérdida es que el pueblo se le sublema, se le revela, se le amotina. Cosa que ya fue mencionada en el podcast del segundo libro de esta serie. Aquí Bato tiene un hijo que le sucedería, que su nombre era Arcesilao, el cual, enfrentándose a unos insurgentes libios, llega a perder el poder, para luego él caer enfermo y ser traicionado por su propio hermano. Y cuando llega Bato el Cojo, el hijo del Arcesilao que acaba de ser traicionado, llega a preguntarle al oráculo de Delfos qué tiene que hacer con su gobierno, y el oráculo de Delfos le dice que debe instalarse un nuevo tipo de gobierno, valga la redundancia. Este tipo de gobierno era prácticamente la democracia. Este Bato el Cojo llega a tener un hijo que también se llamaría Arcesilao. O sea, ¿sí me entiende? Este hijo ya estaría en la 6ª generación de Bato. Este joven decide sublemarse contra el regente que dejó el oráculo, cuyo nombre era Demonactes. Pero como llega a perder en ese amotinamiento, él decide ir a Samos, mientras que la madre de este joven, Feretina, huye hacia Salamina. Y allá entonces ella empieza a pedir un ejército para poder tomar la ciudad de Cirene. En Samos, Arcesilao reúne gente y habla con el oráculo, el cual le garantiza que reinarán ellos por 8 generaciones. O sea, él ya iba en la 6ª generación, faltarían 2 generaciones. Y que también tuviese cuidado, que no hiciese fuego en un lugar rodeado de agua. Y por lo visto se le olvidó esa advertencia, ya que buscando venganza, él llega a perseguir a unos sireneos hasta un lugar llamado Aglómaco. Ese lugar era una torre, básicamente, la cual rodea y le prende fuego. Y recuerda lo dicho por el oráculo, y él se convence de que el lugar rodeado por aguas era Cirene, pero él estaba equivocado. Y este joven, Arcesilao, sería asesinado mientras pasaba por la plaza de dicho lugar donde se encontraba esa torre, y ese lugar era la ciudad de Barca. Como este Arcesilao contaba con el favor de Cambises, hijo de Ciro el Grande, ya que le había entregado a Cambises la ciudad de Cirene en forma de tributo, la madre, que era Feretina, habla y pide venganza por su hijo.
así que se le concede un ejército para que ella vaya y ejecute lo que le desee. Sin embargo, Ariandes, que fue la persona que ejecutó ese plan que le permitió usar el ejército, se lo entregó fue para el poder anexarse riquezas que venían de las tierras de Libia. Y es justo en este punto donde Heródoto empieza a nombrar a todos los pueblos conocidos de la región libia, que son bastantes, y empieza a nombrar sus costumbres y más o menos qué hacen y qué no hacen, para llegar al final a determinar que esta región era no solamente formada por personas naturales de Libia, sino también era formada por descendientes de los etíopes, de los griegos y los fenicios. O sea, esta parte que realmente en la actualidad podemos ver como África del Norte era una parte muy próspera y era una parte tan llamativa que muchas personas cuando emigraron llegaron allá. Y aquí es donde Feretina llega con su ejército prestado y sitia Barca, y ella descubre que fueron muchos los que tuvieron que ver en la muerte de su hijo, y tomada la ciudad, ella manda empalar a todos los culpables, que no eran pocos, y a las mujeres les hace unos ultrajes terribles. Pero la forma de tomar a esta ciudad realmente fue un pulso gigante, o sea, no fue fácil, porque se llegaron a inventar, a intentar conquistarla por túneles subterráneos, pero no sirvió, los asedios tampoco sirvieron, y todo fue bastante infructuoso, y no fue a partir de un engaño que jugaba con la expectativa del pueblo Barca que los persas pudieron ingresar y tomar dicha ciudad. Y de esta toma se obtuvieron tantos esclavos que fueron enviados a Darío. Y Darío lo que hace es deponerlos en la región de Bactria para que vayan allá y la ocupen y hagan prosperidad. Y se dice que Feretina no murió muy bien, porque mientras aún vivía, ella hervía en gusanos, y así es la palabra que usa Heródoto, hervía en gusanos. Un castigo que todos pensaban era divino, porque los dioses no vieron con buenos ojos aquella venganza que ella tuvo hacia el pueblo de Barca. Y así termina el cuarto libro de Heródoto, con muchísimas cosas por ver más. Es que son demasiadas y realmente cuesta demasiado, valga la redundancia otra vez, intentar explicarlas todas, porque para eso entonces es mejor hacer un audiolibro. Pero pues el objetivo siempre es como despertar esa curiosidad, porque hay unos datos bastante interesantes con un poquito más de información por ahí suelta que pueden favorecer. Sin embargo, siempre voy a recomendar que busquen ese mapa de Heródoto en la forma antigua para que se puedan ubicar un poco mejor y realmente vislumbren cómo veían el mundo antes, que realmente es un pedacito de lo que realmente es, porque ellos, la parte de Libia realmente se tiene que considerar que era África, y África es enorme, es gigante, y ni hablar de Asia. Así que indiscutiblemente, me cuesta decirlo, el tiempo no alcanza, toca editar, toca hacer una cantidad de cosas. Así que nada, gracias por su apoyo, por escucharme, por tenerme paciencia, y la verdad, si desean apoyarme, sí, darme a conocer, sería una muy buena forma de apoyarme, compartir este tipo de contenido con alguien que pueda disfrutarlo. Recuerde que este contenido está disponible en YouTube y en Spotify, y también está en las redes sociales de La Pajarilla, que están en Facebook y están en Instagram, las cuales están descuidadas, pero intento mantener vivas todavía. Así que nada, Calimera, Calispera, Calinifta. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.